Shalom, amados que nos siguen en este canal de YouTube, Kabbalah Yeshua. Vamos a iniciar un shidur basado en Ezequiel 35 acerca de la profecía de Edom. En realidad no vamos a leer el pasaje porque, bien, es algo que pueden leer en su casa y porque le vamos a dar una connotación, lo vamos a contextualizar de una manera cósmica. Se va a sorprender hasta dónde nos puede llevar la Torá. Bien, Edom no solamente es un pueblo descendiente de la familia del rey Saúl, es la trascendencia de la maldad. Así como trascendió la maldad en la vida de Caín, después en la vida de Saúl, después por medio de Naamán, y siempre ha habido un flujo de esta energía negativa que ha transitado en la humanidad, obviamente utilizando a personajes como Nimrod, como el rey Asuero, y todos estos personajes que han representado a la maldad y personajes que han representado a la bondad o al Gesed divino, ¿sí? A la bondad del Creador. Vamos a ver que Edom no solamente es un pueblo, también representa la parte final de la estatua de Nabucodonosor que soñó el rey babilonio, una cabeza de oro con un cuerpo de plata, después bronce, después barro mezclado con hierro. En realidad son 4 exilios para el pueblo hebreo. Exilio es ser sacados de su lugar de origen y prácticamente secuestrados y llevados a otro lugar. También Edom es un sistema, es el sistema de la serpiente. Recuerde que estamos hablando de la trascendencia de la maldad, encabezado por el sistema político, el sistema económico, el sistema educativo, ¿sí? El sistema religioso. Y nos falta un sistema. El sistema de salud. Estos son lo que conocemos como el ego. En realidad es una fuerza de un nivel inferior en el alma humana. Y por ser una fuerza negativa de baja vibración, es controlada por una inteligencia, ¿sí?, llamada el Hasatán. Y se le conoce también como la serpiente. Entonces esto deja claro esta relación Edom, serpiente, y el ego no es otra cosa que la respuesta pasiva de la humanidad. La humanidad es la que fortalece como es el alma baja, ¿sí?, el alma nefesh de la humanidad, que genera una fuerza. Esta fuerza la controla el Hasatán y se vale de ella para formar un sistema en donde este sistema opera sobre la humanidad. Es como un arma criminal, como un arma de guerra. Es como si el Hasatán utilizara nuestra propia energía, nuestra propia creatividad, nuestra propia fuerza para ejercer control sobre nosotros mismos. Esto está tremendo. Bien, entonces Edom es este sistema. ¿Qué vamos a hacer con este sistema? Por lo mientras, si tenemos claro todos estos puntos, nos vamos a centrar en este sistema, en el sistema religioso, ¿sí? Aquí vemos cómo entonces esto dijimos que estaba basado en Ezequiel 35, la profecía de Edom.
pero la vamos a redundar, ¿sí? La vamos a llevar a otro nivel, por eso le digo, eso lo lee aparte. Bien, por eso la religión es una fuerza, porque toda la religión, fíjense, enseña que Dios va a salvar al mundo. La religión enseña que tiene que usted ir a un templo, a un lugar, que tiene que hacer ciertas cosas para agradarle a Dios, para tener la salvación. En realidad, la religión está basada en el poder, está basada en el poder, en el ego de una fuerza superior, porque está negándole la luz también a la gente. Bien, la enseñanza verdadera es que cada individuo tiene que trabajar y ser el templo él mismo. El templo de Akadosh Baruj Hu es cada persona, ¿sí? Entonces, si quieres saber cuál es la enseñanza verdadera, es esa. Es la autotransformación, la autorregeneración, porque está el mundo esperando una regeneración de todas las cosas, cuando no se puede regenerar en sí mismo. ¿Cómo es posible esto? Que esperen el reino de los cielos a partir de una regeneración externa, aunque mi interior esté pervertido y corrompido. No puede entenderse esta forma de pensar. Por eso en las universidades enseñan, y esto es un virus, quiero que sepa, el virus no es nada más el que está provocando enfermedad en el mundo ahorita. Este virus existe desde la simiente de la serpiente, él mismo es el virus, pero es un virus también mental. Así como los hebreos salieron de Egipto y fueron liberados de una esclavitud física, después el Eterno tuvo que liberar esa esclavitud mental. ¿Cuál esclavitud mental? La que les había provocado la comodidad de algunos y la idolatría para otros, las malas actitudes y juicios a otros, etc. Estaban corrompidos. Recuerden que en la cuenta de Homer dijimos que ellos estaban menos 49 grados de impureza, ¿sí? Que si hubieran llegado más abajo no había manera de rescatarlos, ¿sí? Era dura la situación, pero el Eterno tuvo misericordia. Bien, la idolatría provoca muchas cosas. La fuerza del sistema provoca que la gente se vuelque en sus emociones, ¿sí? Que sean esclavos de sus emociones. Algunos son esclavos de sus pensamientos, algunos son esclavos de sus emociones, algunos son esclavos del dinero. Y entonces vemos cómo el sistema de la serpiente es un sistema de esclavitud, de opresión en la humanidad. Entonces no hay ningún problema en decir lo siguiente, que la gente está idolatrando a sus hijos, los está coronando, ¿sí? Y a la vez está perdiéndose con ellos a causa de un sentimiento que no es malo, es bueno, es excelente el amor de una madre, pero desbordado y sin carácter, ¿sí? Finalmente termina invirtiendo el orden divino de las cosas, y el hijo se convierte en un ser manipulador y terminan siendo los padres esclavos de los hijos. Esto está claro. Bien, la religión no da una respuesta espiritual desde hace más de 2000 años. Ha pasado mucho tiempo y han demostrado no entender la Torá. Entonces, es en este punto cuando la Kabbalah viene y respeta todo pensamiento, todo nivel de entendimiento. Porque si una persona está viendo la tele con una cerveza y ahí se siente feliz y contento, yo no voy a llegar a enseñarle Kabbalah, porque él es feliz en esa ignorancia, él está alegre, yo no lo voy a sacar de su alegría, y de hecho lo que yo diga se va a convertir en algo negativo, no lo va a entender, ¿sí? Entonces en este punto yo me atrevo a decir que la Kabbalah respeta los niveles de entendimiento de la gente, hasta que una persona tiene necesidad, hasta que su alma le dice quiero saber qué significa esto, es cuando el maestro viene y le dice de qué se trata. Entonces, una persona religiosa, mientras más religiosa sea, más satánica encuentra los conceptos de la Kabbalah, porque está fragmentada en su interior.
y vive en un bucle mental. Ya hemos explicado que es un bucle mental. De modo que el primer paso para el estudio de la Kabbalah es la aceptación. Bien, no es la aceptación de lo que yo digo, de lo que yo enseño, de lo que yo pienso, de lo que yo creo y de lo que yo siento. La aceptación es algo diferente, no hay que confundir. Sucede algo que sí entiendo, porque si lo entiendo entonces lo acepto. No es aceptar lo que no entiendo. Eso es resignación. Y resignarse es someterse. Si hay una palabra en la Biblia que yo no entiendo, y de hecho va a ser mucho que no entiendo, entonces lo tengo que aceptar y me resigno porque, bueno, pues así está escrito. Y es cuando viene aquí el lobo, es cuando viene el lobo feroz, ¿sí? Y somete a la persona en su ignorancia y hace lo que quiere de él, porque está leyendo algo que no entiende y tiene que resignarse porque lo dijo Dios. Mire qué cosa. Bien, entonces no puedo aceptar desde la ignorancia. Desde la ignorancia no puedo aceptar algo que no entiendo, ¿sí? Es como la gravedad. La gravedad sabemos que es una ley que existe, pero no la puedo ver. Entonces, ¿qué hace el científico? Tengo que estudiarla y tengo que entenderla para poder aceptarla, ¿sí? Así que los cabalistas tenemos que estudiar las leyes que componen la creación, porque tenemos que aceptar los límites de la realidad que Dios impuso al hombre. En esta parte me detengo para explicar la caída de Adán, ¿sí? La caída de Adán, porque es a donde nos llevó la religión, al desconocimiento de esto que es tremendo. Es un concepto que se llama el Tzimtzum. En el hebreo, esa palabra significa contracción. Y es la contracción nada más y nada menos que del mismísimo Creador, ¿sí? Del Todopoderoso. Vamos a tratarlo de hacer lo más sencillo posible. Imagine que esta pizarra blanca no tiene fin. Es infinita. Eso es el Ein Sof, ¿sí? También le llaman el Adán Kadmon. El Adán Kadmon es el hombre primordial, es decir, Adán. Adán Kadmon es Adán cuando estaba en el paraíso, no en el paraíso terrenal, en el paraíso espiritual, en una dimensión muy elevada. ¿Ven? El Ein Sof, ya dijimos, imagine que es esta pizarra blanca, ¿sí? Pero que no tiene fin, que no tiene principio, que no tiene fin. ¿Qué hace esa luz infinita llamada el Todopoderoso para que nosotros podamos existir? Porque es difícil de creer que algo malo exista dentro de lo bueno, ¿sí? Pero este concepto nos va a ayudar. Lo que hace el Creador es contraer su existencia y crear un espacio vacío. Vacío, digamos, por mencionar. Crea un espacio vacío, pero este espacio vacío tiene un remanente de energía. Aquí en este remanente de energía, es lo que se conoce como los cielos. Los cielos. ¿Por qué los cielos? Porque resulta que esta contracción de Dios, ¿sí? Es un bucle. Y usted lo mira y es un bucle. Y esto es el Creador. Lo que está afuera es el infinito. Por eso en otras ocasiones yo he dicho que a Dios no se le puede describir. No se le puede nombrar. ¿Cómo voy a nombrar a una luz infinitamente poderosa? Que no puedo ni siquiera concebir, que no hay ser humano, que no hay mente que pueda entender qué es Dios.
no hay una mente que pueda soportarla. Y ahorita va a ver más por qué. En esta contracción, él puso dimensiones, ¿sí? Y que le llama la ciencia, también le llama las leyes de la naturaleza, ¿sí? La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza de gravedad, y todas esas fuerzas y leyes que existen en el universo, ¿sí? Son las que tienen, es como un bucle dentro de otro bucle, así hasta que vamos a 1, 2, 3, 4, hasta que contemos 10. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parece extraño, pero parece que dibujé una cebolla. Pero quiero que entienda algo, que todos los modelos del creador están hechos a partir de estructuras que se parecen, ¿sí? Entonces va a tener muchas connotaciones. Estas 10 dimensiones no son otra cosa que las 10 sefirot del árbol de la vida. Y va a ir entendiendo que la primer raya externa, a ver, ¿dónde se verá? Ahí se ve. Es la sefirá de Keter, ¿sí? Keter, Jokmah, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netza, Hod, Yesod y Malhut. ¿Por qué los dibujé así, de menos a más? Porque la sefiró de Keter es la primera, la que engloba todo, es la mayor. Y cuando llegamos a Malhut, Malhut es el mundo, por eso es el centro, es un puntito adentro. Así que la energía, la fuerza y la potencia de cada una de estas dimensiones es representada en el árbol de la vida también. Si tuvieran tamaño, entonces veríamos Keter como mayor, menor, 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 hasta una fuerza más pequeña. Si el mundo de Malhut, que es el mundo en el que vivimos, está aquí en el centro, imagínense cómo va a recibir la luz del Creador y que no le haga daño. La tiene que racionar Dios, la tiene que dosificar. Entonces podemos ver cómo el árbol de la vida en nuestra dimensión tiene esta forma y fluye la luz en esta manera. ¿Y de dónde viene esta luz? Del infinito llamado la Ein Sof. Ahora entiende por qué la luz está como un generador como un transformador, ¿sí? Porque esta luz directa de la Ein Sof, del infinito, nos destruiría. Aquí entendemos muchas cosas, porque el Eterno dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, porque pertenecemos a un mundo físico muy denso, muy material, y en el reino de los cielos pues no cabe esto, no existe. Ahora resulta que esta es la estructura de el Simsul de una forma cosmogónica. ¿Qué quiere decir cosmogónica? Es la forma en que la ciencia estudia el cosmos. Es una forma, pero también es una ciencia. Así de que lo que estamos aquí viendo no es algo que se le ocurrió a una persona enseñar. Es una ciencia que fue descubierta hace ya 2000 años y que ahora la ciencia apenas está entrando en estas dimensiones. La teoría de las cuerdas dice que se necesitan 10 dimensiones.
11 dimensiones para llegar a la teoría de cuerdas. Y si en el árbol de la vida tenemos 10, ¿de dónde sacan ellos una onceava? Pues entre Jogma y Binah hay una dimensión más que se llama el Da'at, que es el entendimiento. Entonces tenemos 11 dimensiones, las cuales utiliza la ciencia para encontrar la teoría de cuerdas. Mire qué cosa tan tremenda. Lo que parece que es un dibujo de una cebolla nada más, es una estructura cosmogónica. ¿Cómo vamos a salir nosotros de estas dimensiones? Ahora, mire lo que pasa. Imagine que este mismo diseño es el que tiene su cuerpo. ¿Y por qué? ¿Sabe que en el Mishkan, en el templo de Salomón, el Mishkan tenía 10 capas? Tenía 10 capas encima de telas diferentes, haciendo una simulación, ¿sí?, del universo llevado al Mishkan. Es decir, el Mishkan somos nosotros mismos, por eso somos el templo de Dios. Y estas 10 dimensiones no son otra cosa que capas que el alma tiene que romper, o que tiene que atravesar como el huevo, ¿sí? Como el pollito que está dentro del huevo, tiene que romper una capa para pasar a otra dimensión y romper otra capa y así, otra cascarita. Y en el hebreo a esas capas le llaman, por ejemplo, el Sitra Hará. El otro lado, una energía negativa, el Yetzer Hará, ¿sí? Y todas esas capas son clipots, ¿sí? Para la ciencia son leyes, son fuerzas. Ahora ve por qué el cabalista tiene que estudiar un poco de ciencia, pero es una ciencia muy básica. No se necesita ser un erudito, mucha inteligencia. Son conceptos básicos para entender cómo nuestra alma está encerrada en un mundo físico. Lo que ahorita estamos viendo en el universo, que se convierte en el mundo, ¿sí? Porque dijimos que aquí en el centro está el mundo, Malhut. Ahora imagínense que este mismo diseño es usted y nuestro cuerpo físico es lo que está encerrando al alma que está dentro. Esto quiere decir que hay pues mucho trabajo por hacer. Esto es lo que hace la cuenta de Homer. Llevarnos de una dimensión a otra para poder encontrar esta luz. En este caso de Binah, ¿sí?, donde ya existe todo. Una vez estando en Binah, ya estamos mucho más cerca de la luz. Yo no puedo decir hasta dónde se puede llegar, pero tenemos ya la base. Ya lo vemos de manera universal, pero lo vemos de manera individual. Está afuera y está adentro. Somos el centro del universo, el centro de la creación. ¿Bien? ¿Sabes? Este concepto de la Ein Sof y del Tzimtzum no es muy sencillo, pero conforme pasa el tiempo, el estudio y después de los repasos empieza uno a entenderlo. Pero cuando lo entiende uno en la teoría y después lo entiende uno en el alma, nos damos cuenta de qué se trata. Mire, la palabra religión, ¿sí?, está formada de 2 letras hebreas. Dati. En hebreo la palabra dati es religión o religioso. Pero ¿eso qué tiene que ver? Hace unas clases dijimos que la letra Taf es el aspecto de la muerte. Pero no la muerte como una calavera, ¿sí?, sino como el fin de un proceso y el inicio de otro. Así que un religioso, ¿sí?, que es una persona, lo único que va a hacer es que tiene que morir.
o muere a sus pensamientos obsoletos, atrasados y religiosos, o muere físicamente, pero tiene que pasar por un proceso de muerte para convertirse en otra cosa. Si no lo quiere hacer en este mundo, lo va a tener que hacer en otra vida. Eso es una ley. Bien. Ahora, pues resulta, fíjense, resulta que la Dalet, la voy a poner así, que esas mismas letras, pero ahora le agregamos una letra más, que es la letra Ain, ¿sí? La letra Ain vale 70, ¿sí? Que es la gematría de la palabra secreto del Sod. Pero también la letra Ain en el hebreo representa al ojo, ¿sí? Por eso es así. Es como si dibujara una cara, pues, ¿sí? La letra Ain es pues el ojo de la percepción, del entendimiento. Y qué casualidad que vale 70, ¿sí? Que es el número perfecto, el 7, y elevado a una décima potencia son 70. Esta es la palabra conocimiento. Vemos entonces cómo hay una diferencia entre un religioso y el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? El secreto, el ojo que entiende, la mirada que está puesta en la Torá. Mientras que acá hasta incluso tiene un valor de 400, en medio no hay nada. El cero no vale en medio, es un espacio vacío. Mientras que acá son 400 y le da un valor de 474, ¿sí? Ya tiene un valor agregado y está en el centro el secreto, ¿sí? Bien, ahora ¿por qué les digo esto? Tal vez no parece mucho, pero es un cerebro. ¿Sí? Parece cualquier otra cosa. Bueno, imagine que es un cerebro. Y disculpe el dibujo. Pero uno representa a la energía negativa, uno representa a la energía positiva. ¿Esto qué significa? Adán Kadmón era una sola cosa. ¿Sí? Hemos dicho que la caída de Adán fue de una dimensión superior, pero el Rab Ber, ¿verdad?, en uno de sus libros explica que la serpiente se paseaba por los confines del universo, ¿sí? Imagínense que esta es la serpiente que se paseaba por los confines del universo. Pero ¿esto qué quiere decir? Porque no está muy claro todavía. Pues resulta que Adán y Eva, que era una sola entidad, su hemisferio derecho conectaba con el Ein Sof, con el infinito, mientras que el cerebro izquierdo, o parte negativa, principio negativo, que era Eva, conectaba con lo que hace rato dibujamos como el Simsun, es decir, el universo. Y el mundo como el fruto. Empieza a tener un sentido, empieza a entenderse qué fue lo que pasó en el paraíso, en el cielo, no en la tierra. Esa es otra historia. La serpiente sedujo a Eva para que provocara un pensamiento de deseo entre ella y Adán de querer vivir en el mundo
y tener un cuerpo físico. Entonces cuando lo desearon, fue echado de la Ein Sof, es decir, del paraíso. Pero no fue Dios el que los expulsó, sino que generaron un cortocircuito, y ese pensamiento de deseo a algo que en lo que ellos no habían sido creados hacia abajo, los mandó al mundo. Murieron en el paraíso, o murieron en el cielo, y nacieron en la tierra. ¿Sí? Por eso es que el Midrash dice que Adán y Eva era un solo cuerpo, y que Eva estaba pegada a la espalda de Adán. Esto es difícil de entender, sobre todo para aquellos que todavía no han escuchado este concepto, y que vamos a explicar en otra ocasión. Ahorita vemos entonces cómo Adán y Eva perdieron su lugar debido a la seducción de la serpiente, ¿sí?, que se paseaba en este borde. Miren, ¿sí ya se dio cuenta? Porque a mí me hacía mella en mi cabeza, ¿cómo es posible que el diablo hable con Dios y que tenga acceso a su presencia? Y todavía que le pregunte ¿de dónde vienes? Pues de rodear la tierra y de andar por ella. Dice el libro de Job. Yo decía, no puede ser posible, o sea, que Dios habla con el diablo, aquí nos mata y provoca muerte, hambre y todo, y no le hace nada, y allá arriba platica con él. Era una confusión en mi mente, ¿va? Pero no es que el diablo vivía en el Ein Sof, sino que se paseaba en el borde de la dimensión del Simsum, de la contracción. Y en este punto es donde sedujo a Eva. Por eso dice el Midrash también, y ponga la atención aquí, que Adán podía ver de lado a lado del universo. ¿Ya vio por qué dice también eso el Midrash? ¿Por qué podía ver Adán de un lado a otro del universo? Porque él vivía en el Ein Sof y desde aquí podía ver todo. Entonces conoció la tierra, que era el fruto del pensamiento divino de la Ein Sof. Este era el fruto, la parte más hermosa. Por eso el apóstol Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque era el fruto de su inteligencia. Mire qué cosa. En esta seducción de la serpiente, tal vez aquí lo dibujé mal, lo voy a poner otra vez. Recuerde que este espacio vacío, este bucle es el Simsum, ¿sí? Entonces la serpiente se paseaba en esta parte. Ahí está la serpiente, y es desde aquí donde pudo seducir a Eva. Con Adán no podía, porque Adán es el que estaba conectado con el Ein Sof. ¿Ve? Y ahora vamos a entender otra cosa que ya lo habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Pero la religión es un pedazo de historia, porque solamente conocen fragmentos de la historia. La religión es un trozo de pensamiento, porque una vez comprenden nada más lo que dice una porción de la Biblia, y hasta ahí llega su entendimiento y no van más allá. Dicen que es un solo cuerpo, ¿va? Porque la religión dice que son un solo cuerpo, pero han demostrado estar más fragmentados y separados de manera ideológica, en costumbres y en sus formas de buscar al Creador, muchas veces extrañas. Entonces vemos cómo la religión está fragmentada. ¿Por qué está fragmentada? Porque ha hecho de la unidad su propio pensamiento, y para ellos ha sido fragmentada. Así como está fragmentado por fuera, está fragmentado por dentro. Espero que me entienda este concepto, porque es muy importante para poder entender qué es la religión. Tienen a un Dios fragmentado, con una escritura fragmentada, todo está fragmentado por fuera, porque así está por dentro. Si su mente está fragmentada en que yo pienso que es así, porque así dice tal líder o lo que sea, entonces ese fragmento de pensamiento está separado de la unidad de Dios. Dios es una
es una sola cosa. Y es por eso que ahora los Shidur, las clases de Kabbalah Yahshua van a empezar a ser más abiertas en lo que tiene que ver con los términos, ¿verdad? Con los términos de la Kabbalah. Los había estado evitando, pero viendo que de todos modos pues hay críticas al respecto, tenemos que ser más directos, porque la Kabbalah no es para cualquiera, ni es para todos. Es para aquella mente que quiere trascender. La Kabbalah no es para ser un amuleto, no es para buscarnos a un alma hermana, no es para tener dinero, sino para transformar nuestro interior y nuestra forma de vida, para elevar nuestra alma, para darle propósito y sentido a nuestra existencia, para alcanzar a nuestras generaciones postreras, para rescatar a nuestras generaciones que pasaron, porque quiero que sepa que cuando una persona estudia Kabbalah se convierte en el centro de su pasado y de su futuro, se convierte en el responsable de los que pasaron, pero también de los que vienen, ¿sí? Porque hay un poder tremendo en las enseñanzas de la Kabbalah, que fue una luz revelada al pueblo hebreo. Este es un conocimiento 100% del judaísmo, pero que ellos mismos todavía no comparten. Hay una porción, ¿sí?, del pueblo judío que está fragmentado, pero esto no es algo nuevo. Ocurrió hace 2000 años, cuando vino Yahshua, había sectores, les llamaban sectas, ¿sí? Estaban los saduceos, los esenios, los fariseos, eran sectores. Ahora la palabra secta tiene una connotación satánica. Una secta es algo satánico. Esto es un error. Una secta es un sector, una porción que se separó. Así es de que en estos tiempos va a haber una unificación, no solamente de esos sectores, sino de la mentalidad, sino de la mente, de la conciencia de la humanidad. Si nosotros lo provocamos como personas dentro de nosotros, va a ocurrir afuera. Así que, amados, si queremos ver un milagro mundial, tenemos que hacer un milagro interno. Esto que está ocurriendo con la pandemia no es otra cosa que como una parábola. Sabe que las parábolas de Yahshua eran detectores de conciencia. Cuando él emitía una parábola, detectaba conciencias rescatables. El que decía, wow, esto me llegó al corazón, no lo entendí del todo, pero tocó mi alma, esa parábola se convertía en un detector de conciencia y la rescataba. Pero había quien escuchaba la parábola y decía, son patrañas, este tipo no sabe lo que dice, está loco. Esa era una conciencia cauterizada y muerta, por lo tanto entraba en otro tipo de proceso. Así que eso que ocurrió hace 2000 años está ocurriendo ahora, amados, con esta pandemia. Y voy a terminar con esta palabra, ¿sí?, para que pueda entender por qué esta pandemia mundial es como una parábola detectora de conciencias. Empezamos diciendo porque hay una fuerza que impele a la gente a no hacerle caso a nada. Ellos quieren seguir en su fiesta, quieren seguir en la bebida, en lo que sea. Bien, porque no los ha alcanzado la parábola, no los ha alcanzado esta palabra, el amor del Eterno. Les está buscando, nos está buscando a todos, ¿sí? Lo hace por las buenas y también lo hace por las malas, así como lo hacemos los papás. Bien, vamos a ver la palabra vidud. Vidud y Bedidud suenan iguales, pero no es así. Resulta que esta termina con la letra Taf.
sale B. Le pongo el valor gemátrico, vale 406. Dale, B. ¿Qué significan estas palabras? Una significa soledad. La palabra bidud en hebreo soledad, mientras que la palabra bidud es aislamiento, confinamiento o cuarentena. Pero hay un secreto aquí, ¿verdad?, que las palabras nos revelan. Yo he dicho que cuando una palabra tiene un cero, está hablando de una dimensión más. Cuando se le agregan ceros, es más espacio, más cantidad, y en el espacio-tiempo entonces es otra dimensión más elevada. Mire, esas dimensiones más elevadas no solamente son hacia arriba, hacia lo espiritual, sino también hacia el inframundo, porque la palabra soledad vale 426, termina con la letra Tav, que dijimos es el aspecto de la muerte. Es decir, la soledad a alguna persona la puede llevar a hacer cosas buenas y a otro a hacer cosas malas, y lo puede llevar incluso al suicidio, cosa que está ocurriendo en estos tiempos por causa del virus. Pero la palabra aislamiento, confinamiento o cuarentena tiene un valor de 26, que es el valor del Yud Hei Vav Hei, del nombre sagrado del Creador, ¿sí? Es decir, el confinamiento, la cuarentena, nos puede llevar a buscar al Creador o nos puede llevar a la soledad y a la destrucción, a la muerte. Por eso dije que era un detector de conciencias, era como una parábola mundial. Ya Yahshua expresó parábolas al pueblo, y ahora esta parábola viene del Creador de forma mundial. Bien, los dejo con ese razonamiento, con estos conceptos. Espero haberme explicado. Que el Eterno les bendiga y les guarde.